Daniel, ¿usted es una persona de odios? Mm, yo diría que no. No. No tiendo a... Pues hay un par que... Vean, no me los recuerdo. Justo le iba a decir, Pero... tiene dos nombres que si yo le digo personas o personajes, la ficción vale. Que Ajá. usted odie encarnizadamente, que le den así como ardor en el estómago. ¿Usted identifica al menos dos? Tendría que recordar. O sea, no es que los recuerde todo el Ok, ok, tiempo, ok. pero sí, sí, seguramente. Ok, ok, Sí. ok. Es que hice una lista de la gente que odio. ¿Ah, sí? Este fin de semana estaba viendo televisión con mi pareja, Ujú. con la oposición, le llamo cariñosamente a mi pareja. Y estábamos canaleando y empecé a decir canal tras canal, noticiero tras noticiero, serie tras serie, lo odio, lo odio, lo odio. Yo no sabía que yo era así, Daniel. No ¿No? tenía ni idea. No tenía ni idea. Y la oposición me dijo como, hey, no, parce, o sea, trátese. No Ya. puede albergar tanto odio. Y empecé a tratarme y la primera tarea que me Ajá. pusieron fue hacer una lista ¿Ah, sí? de la gente que odio. Sí, ¿Y sí, 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 cuántas sí. páginas sacó? Llevo 167 personas y empecé la lista hace 40 minutos. Hay Ok. mucha gente, parce. Hay mucha gente, sobre todo, bueno, no sé, está César Augusto Londoño, por ejemplo. Lo compartimos. ¿Cierto que Sí, sí? Uy, sí, tiene un marica. algo como, porque también se presenta como el man más centrado, Sí, 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 que no le sí. molesta nada, No, pero objetivo sí, y jovial. A mí la jovialidad a cierta edad, y lo digo yo con conocimiento de usted causa, que es contemporáneo de César es, Augusto Londoño. le llevo como 5 años. A mí me cae muy mal, Usted odio a es más César. calvo que César Augusto Londoño, eso sí. Yo soy más calvo que Carlos Antonio Vélez y el doctor Peláez juntos y Maure. A mí me cae muy mal, odio a César Augusto Londoño porque hay un lugar que, hablando de odios, hay un lugar que odio mucho por lo que inspira, parce. Andrés Carne de Res. Ok, nunca he ido a Andrés Yo Carneros. tampoco, y ahora sí lo odio con el alma. Y creo que nunca voy a ir. Ajá. Pero es un lugar que odio y César Augusto Londoño me parece que es como si ese lugar, el concepto Andrés Carne de Res, se Es encarnara César en una Augusto persona. Londoño, sí. El collarcito blanco, el Converse blanco a los 74 años. Rehusarse a envejecer. Eso, Sí. César Augusto Londoño está ahí. Bueno, está Darcy Quinn, Sebastián Nora, que yo creo que no hay ninguna necesidad de explicar por qué No, integrar una estoy de lista de acuerdo esas. también. Le decía que personajes de ficción valen porque ahorita hay una serie de moda, La Primera Vez de Netflix, ¿la ha pillado? Sí, Que tiene que estar ya creo que es como la tercera temporada. sí. Odio a Camilo y a Eva, los protagonistas de Ah, La sí. Primera Vez. Si por mí fuera, o sea, violencia, Sí. violencia mal. A Granados. A Y a Granados. Eva. Y qué pedazo de pendejo arrastrado, migajero. Qué tipo tan triste, weón. Sí. Katy Jubinao, Juan Pablo Hernández, que yo creo que tampoco hay J.P. Hernández, que yo creo que no Ah, hay ya, necesidad de ¿quién es Juan explicar. Pablo Sí. Hernández? De hecho, yo lo leí y dije, ¿de quién estoy hablando? No sé. Lo odio tanto que lo guardé en una caja negra. Se le vino a la cabeza. Pero Pero ¿quién hay es? dos, Daniel, ¿Dos? mi top dos. Lo quería compartir con usted, con Benjamín, con la audiencia, pues como parte de la terapia que estoy haciendo. Sácalo. En el número dos, Jorge Enrique Abello o Armando Mendoza, que son la misma mierda. ¿No le parece detestable ese tipo, weón? O sea, qué persona tan asquerosa. Sí. Es, Y es, además sacó una nueva faceta en la pandemia, ¿no? sí. Que recitaba poesía, Sí, algo sí, así, sí, ¿no? sí, 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 poesía sí. con copita de vino en la mano. Está para que haga un programa con Zanabria, con Fabián Con Fabián Zanabria. Sanabria, sí, sí. Encajarían perfectamente. Pero marica, lo odio porque Armando, ya no sé cuál, Armando Mendoza es el personaje, Juan Enrique Bello es el actor. Es Ajá. como, el man siempre hace el mismo personaje. Sí. Ese cachaco divinamente, sí, ese cachaco que tiene suscripción a Revista Semana, que es miembro de algún club, tiene cara de miembro, de hecho Jorge Enrique Abello tiene cara de miembro, Total. así.
Además, parce, vea, Jorge Enrique Abello, Diego Trujillo, Francisco Santos, el subcantante de Doctor Crápula son el típico rolo por el cual nos odian afuera de Bogotá. Es ese rolo detestable. Sí, sí, sí. Lo odio. Ajá. ¿Y cuál es el otro? En el número 1, marica, mi vecino. Lo odio muchísimo. Lo odio muchísimo por... ¿Su vecino de dónde? ¿De abajo? De arriba. Ah, ok. De hecho, de arriba al frente. Ya. Lo odio muchísimo. Lo odio ¿Por qué? porque no sabe vivir en comunidad, parce. Y yo odio la gente que no sabe vivir en comunidad. Si no sabes vivir en comunidad, vete por allá a una casa en la mierda y haces tus cosas Sí. de bullicioso. ¿Sí? Sí. Pero es que este cretino sale de la casa, bulla. Llega, bulla. Todo el día, bulla. ¿Y el man es joven? Yo no entiendo uno cómo puede ser tan bullicioso teniendo 6 años, marica. No joda, weón. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a La Central, este tercer episodio en el Epa. tercer canal. Ya, Y tercer 3-3. episodio. 3-3. Nos falta otro ahí para, Y nosotros para hacer somos alguna dos. cosa. Con Benjamín 3, ahí Con está. Benjamín 3. 3-3-3. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, feliz, muy feliz. ¿Cuánto lleva sin quitarse esa camiseta? Diría que me la puse hoy, pero el olor me delata. Entonces confieso que... No, mentiras, el domingo tenía otra. Esta la saqué esta mañana. Bien, bueno, no, pues felicitaciones. Bueno, yo no quería ¿Qué tocar más? el tema. Yo quería Nada más me calladito. puse una camiseta de Santa Fe Yo para grabar. calladito, yo sencillamente, Daniel, quiero decir que en nuestro capítulo anterior aquí se hizo una diatriba Diatriba. en favor de Radamel Falcao. No, y lo mantengo. Y está muy bien, Sí. pero me obligan las circunstancias Ajá. a hablar hoy de Hugo Rodallega, ese jugador proletario. Ah, Ese jugador símbolo de la clase trabajadora colombiana, nah. que no se deja milanar, que está siempre rebuscando la oportunidad, Daniel, para salir adelante. Entonces, si se reivindica esa figura burguesa que es Radamel No. Falcao, que se reivindique a Hugo Rodallega. Te amo, Rodallega, te amo. Bueno, Nada más por creo decir. que todavía no. Este fue el no episodio has de hoy. asimilado el Muchísimas gracias. campeonato de Santa Fe. Perdón, pero solamente voy a estar así hasta que haya otro campeón. Pero bueno, no. Además de la semana y media que lleva Santa Fe como campeón, pues la idea es que hoy hablemos un poquito de lo que viene sucediendo también políticamente. Pues ya hace más o menos una semana se destapa un escándalo Epa. gigante que es pues el de Álvaro Leiva planeando Ajá. una conspiración para Ajá. tumbar al presidente de la República. El conspiretas, el popular conspiretas. El conspiretas. Yo creo que mi vecino es un conspiretas, chinito pendejo. También. Sí, probablemente. Y entonces, pues la idea es que hoy podamos hablar un poquito de eso, pues que hablemos de cómo estamos viendo que se está fraguando eso, qué antecedentes hay, ¿no? O sea, que Ujú. porque también a veces como que cogemos los fenómenos muy de lo inmediato, pero Cierto. pues este es un país donde han pasado cosas similares. Ujú. Entonces, pues yo lo que le propongo es que hagamos un pequeño video sobre el cual pues podamos empezar a llevar la conversación y Listo. ahí pues le vamos metiendo el diente a este intento de golpe de Estado. Listo. Nelson Darío. Estamos exigiéndole a los actores de la guerra y del conflicto, y esto incluye al Estado, a los paramilitares y a la guerrilla, para que ya resuelvan pacíficamente este conflicto. No sigamos en guerra, no se justifica un muerto más, un niño más en la guerra, una gota más de sangre, un dolor de una familia que tiene un desaparecido o un secuestrado. No se justifica para que sigamos en esta
ola de terror y de dolor, porque la mayoría de los colombianos queremos la paz. ...76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88... Para las preguntas tenemos dispuesto FENALCO, FUTEC y las juntas comunales. Creemos que hay dolor en los ciudadanos y que los ciudadanos votaron contra la violencia. Pero este voto contra la violencia, contra los procedimientos violentos, no se puede convertir nuevamente en un voto contra un grupo o contra unas personas, ya que se perdería por completo el sentido de la convocatoria y también el sentido de la expresión popular. Doctores, doctor. Señor. Bueno, lo que veíamos acá es imágenes de archivo que se tienen sobre la votación del mandato ciudadano por la paz. El mandato ciudadano por la paz fue como la propuesta más votada en la historia del país, más o menos 10 millones de votos, en los que la ciudadanía se manifestó pues para que se lograra, digamos, una salida negociada al conflicto armado en el año 97. Ajá. Entonces, pues todo el mundo se pregunta, como, ¿por qué esto que tiene que ver con Álvaro Leiva? Entonces, un poquito como para también ir reconstruyendo momentos de la historia de nuestro país en los cuales también se han tratado conspiraciones. Entonces, justo antes de esta votación del mandato ciudadano por la paz, hubo un escándalo político gigante en el país en el cual Juan Manuel Santos intentó un golpe de Estado contra Ernesto Samper. Contra el segundo mejor presidente de la historia moderna de este Colombia. país. Juan Manuel Santos, digamos que lo que veía, lo que cuentan, hay de hecho un artículo en la revista Semana muy interesante que se llama El complot de Santos, en el cual cuenta que lo que sus asesores le decían y lo que él veía es que para las presidenciales de 1998 Sí. el tema central iba a ser la paz. Y entonces, en la medida en que Santos no crecía en las encuestas, Santos era precandidato por el Partido Liberal y que el abanderado de la paz era Horacio Serpa, que fue finalmente el candidato del Partido Liberal, pues Santos necesitaba hacer una jugada. Y en esa jugada que intentó fue reunirse primero con Raúl Reyes en Costa Rica, después como ministro de Defensa Un Juan Manuel Santos con una barba abundante, ¿no? Sí. Reunirse con Carlos Castaño. Ajá. Y crear tratar de buscar una suerte de acuerdo nacional que finalizara en una Asamblea Nacional Constituyente y en la caída de Ernesto Samper. Y entonces ahí se ve como un poquito un panorama muy parecido Muy similar, al que ¿cierto? tenemos en este momento, ¿sí? Absolutamente de acuerdo. Que digamos, quien ayuda a contactar a los grupos guerrilleros que para las conversaciones que tiene Santos es justamente Álvaro Leiva, que dicen que Álvaro Leiva era el man más interesado en la caída de Samper en ese momento. ¿Verdad? Entonces, ahí se ven como varias cosas en común, Sí. ¿sí? Digamos que venimos de un país en el cual el conflicto está exacerbado, en el cual se está intentando buscar una salida negociada al conflicto. Santos quiere apropiarse de eso y bueno, entonces aparecen pues estos actores que nuevamente aparecen ahora en esta conspiración de Petro, que es pues Álvaro Leiva y también pues lo que venimos hablando como de cómo se va tejiendo esa red para sacar a Samper. Entonces es interesante ver pues cómo ahora pues vuelve a aparecer como algunas coincidencias también con la Asamblea Nacional Constituyente de Sí, fondo. también, tiene toda la razón. Y interesante ver tanto en aquel entonces como ahora ese reagrupamiento y esa reorganización de las élites, ¿no? Porque finalmente, pues Santos más élite que élite, conspirando contra Samper, que, bueno, yo siempre he dudado que Samper sea un riquillo o muy élite, definitivamente es un aristócrata, o sea, viene como una familia aristocrática, pero bueno, no sé, lo que quiero decir es
es ese reagrupamiento de las élites, incluyendo las élites subterráneas de lo ilegal, de los grupos armados, de las organizaciones criminales, pues conspirando o al menos ayudando así, a crear cierto clima político, cierto clima social, cuando hay un gobierno pues, que no les gusta. ¿Sí? Más allá, bueno, ahorita yo decía que el de Samper, el segundo mejor gobierno de Colombia, bueno, eso fue ahí un chistecito que quise hacer, no sé si será cierto, no sé si no, bueno, pero a lo que voy es que gana siempre de que hay un gobierno que les toca los intereses, pues recurrir a ese tipo de reagrupaciones, ¿no? Sí. Pero también, no solamente en ese episodio muy específico de la historia, en el gobierno de Samper que usted menciona, sino que desde la fundación propia de la República esto ha sido una conspiración tras otra, ¿no? Como que hay ahí un elemento en nuestra cultura política a lo largo del tiempo. Yo no sé si en otros países sea de esa manera, no tengo como muchos ejemplos para decir que sí, pero es tremendamente llamativo, de verdad, cómo se empiezan a repetir las cosas. Sí, y en este caso puntual, pues bueno, no pudimos encontrar como imágenes puntuales del suceso de la conspiración de Santos, pero también que se usa como oportunidad política, ¿no? O sea, Sí. no solamente es como el hecho de querer sacar al presidente de turno, sino que también es una estrategia de Santos que le permite mojar prensa un montón y Claro. tratar de apropiarse también de la paz en ese momento Ujú. de elecciones. Y que también es un momento súper crucial ahí porque es como casi que el primero que se acerca al paramilitarismo en aras de negociar, ¿no? De Ok. buscar una salida Claro. política al conflicto con los grupos paramilitares. Entonces, también como interesante esa pequeña historia para hablar de la conspiración de Leiva ahora. Sí, entonces hagamos rápidamente un recuento. El sábado 29 o 30 de junio, el país España, pero el Sí. país versión América saca una crónica, la llama su autor, Juan Diego Quesada, que es un periodista, digamos, experto en Latinoamérica para el país. Reside en Colombia, pero también se encarga de El Salvador. ¿Usted se acuerda, ustedes se deben acordar quienes nos están viendo, en la última posición de Bukele en El Salvador, en su reelección, en la rueda de prensa, él tiene un rifirrafe famoso con un periodista español, porque el tipo le dice como, hombre, pues usted sacó estos votos pero con unas condiciones muy poco democráticas, básicamente lo que le dice. Y eso como que hacia afuera no está dando legitimidad a su proceso. Y Bukele lo que le responde es que es un colonialista, que España siempre ha ido a robarlos, que España tiene que irse de Latinoamérica. Y eso se hizo como viral, esa pelea. Y luego en ese evento que hace Bukele en el balcón de su casa de gobierno, con unas luces así, como cuando el señor Burns quiere ser un semidios en Los Simpson, que hace un lanzamiento así espectacular desde la tribuna de su oficina. Así es el de Bukele y le sigue echando madres a Quesada, que es el periodista. Es este Él es mismo el que lo el publica. que saca esta nota, esta crónica. En la que básicamente expone unos audios de Álvaro Leiva en una cena, en manteles, como dice la aristocracia bogotana, Ajá. en el que sostiene una conversación conspirando contra Petro. Y esa conspiración básicamente se trata de lo que hemos visto. Alegar que Petro, posicionar la imagen pública de que Petro no puede gobernar porque es un drogadicto que está impedido psíquica y física y a nivel de salud y en general integralmente, y que por eso hay que relevarlo. Y en ese relevo que no queda muy claro él qué es lo que propone, porque dice que lo va a hacer además en 20 días, que a mí es un dato que me da muchas vueltas en la cabeza, pues le explica a su comensal que ya tiene respaldo en los Estados Unidos porque lo ha ido a lagartear con los republicanos de Florida, que son como entre los más fachos de los fachos. Menciona a Vicky Dávila, menciona a Miguel Uribe, dice que tiene que ser un acuerdo nacional, como lo ponía usted en términos de Sí, la anterior es época. que es la misma idea. Es la misma idea. Sí. E involucra también en A este los caso grupos armados. no a las FARC propiamente ni a los paramilitares, pues porque el mapa del conflicto ha cambiado, pero sí habla del clan del Habla del Golfo clan del Golfo. y del ELN, lo más bizarro de la vida,
que son justamente las organizaciones que vienen haciendo las mayores arremetidas de seguridad en los últimos meses, ¿no? Donde se empieza a fraguar todo eso. Entonces es como Sí. poderoso. Y claro, es que es un poco como el mismo espíritu que Total. usa Santos para la conspiración contra Samper, Ujú. y es lograr un acuerdo nacional en el cual también se pueda empezar a hablar con los grupos armados. Entonces guarda muchas coincidencias como las dos estrategias. Y ahí hay un personaje Ujú. que usted aún no ha mencionado, y es el de Francia Márquez, ¿no? Claro que Que sí. lo que dice en los audios, Leiva, es Ujú. que Francia Márquez está firme Sí. y, Y eh, que le copia y todo. que básicamente lo que ya dijo en el Consejo de Ministros, Leiva se lo mandó a decir. Exactamente. Entonces ahí creo que hay un fraccionamiento. Perdón. Por un lado, o sea, todo, digamos, por lo menos en la opinión pública, lo que uno se Ujú. da cuenta del espectro progresista es que hay gente que ya está tratando a Francia Márquez como traidora, Sí, y hay otro bando que es como el que la está defendiendo, sí, y está diciendo, pues ustedes lo que están haciendo es quitarle agencia, como así de acuerdo. que Álvaro Leiva le estaba mandando a hacer todo a Francia Márquez, y Francia Márquez como si nada. Entonces ahí también se ve como unas divisiones al interior del petrismo, digámoslo, Claro, frente a la figura de Francia de Márquez. acuerdo. Y que la respuesta de Francia no ha sido lo contundente y precisa que Ujú, la gente de la militancia y los simpatizantes del pacto histórico hemos estado esperando, ¿no? Ha sido ujú. como muy vaga. ¿Sí? Sí. Eso no la hace culpable de nada, ni más faltaba, pero sí lo que hace es alentar una cantidad de sospechas y de divisiones heavies, porque, bueno, porque también está la otra opción, ¿no? Y es que un viejo como Leiva, ultraconservador, ultramachista, racista seguramente, pues verá en Francia una mujer sin ninguna agencia, esta pobrecita negra, no tiene ni idea, ni tiene poder, ni tiene familia, nada, yo la puedo mandar. Sí, creo que también puede haber algo Ujú, de eso en la actitud de Leiva. Pero también como Francia no toma una posición más certera y, por ejemplo, a nivel de la redacción del primer comunicado que sacó, creo que hizo dos cosas muy torpes. La primera es decir, lo que dice Leiva no es cierto, pero no deja claro lo que más, una de las cosas que más impactó y es, ella sabía lo que se tramaba el tipo, porque finalmente lo que dice es, yo no hice parte de eso, pero no está negando la otra parte que dice Leiva, es que ella sabía. ¿Sí? Eso a sí. nivel de la respuesta comunicativa me ha parecido súper pobre y problemático porque ha dado lugar a más especulaciones que, como usted dice, al menos en el mundillo digital, eh, pues ha habido una avalancha durísima contra Francia, brutal. O sea, no la bajan de conspiretas también y está Sí. fuerte. Sí, y no, y también pues lo que usted dice, o sea, el alador de Leiva, y pues uno no sabe hasta qué punto Francia le estaba copiando, ¿no? O sea, eso como que todavía es bastante difuso. Y por eso pues tenemos ahí como preparado un videíto, ¿no? Sí, porque creo que es importante empezar a, claro, ver todas las implicaciones políticas en lo que pasa en el reagrupamiento de los parches, en Ujú. lo que usted mencionaba ahorita como la oportunidad política que se abre o cierra a partir de un hecho como este. Pero creo que también estos días había estado pensando, y lo hablábamos ayer un poco, y es aquí en la central que nos gusta como hablar mucho de narrativa, de análisis del discurso, tal. eh, pues hemos incluido o tratado de mencionar siempre el componente fundamental de la política colombiana, que es el melodrama, ¿no? Ujú. Ayer estaba leyendo algunas cosas de Omar Rincón sobre el tema, eh, y tiene una frase buena en un librito que dice como, quien quiera entender la política colombiana, ni ciencias políticas ni análisis del discurso, lo dice específicamente, vea novelas. ¿Sí? Ujú. Si usted entiende la importancia del melodrama en este país, usted va a entender qué pasa políticamente en este país. Y creo que al fondo de todas estas cosas más del hecho político, pues están las narrativas que se empiezan a construir frente a estos hechos, la interpretación que se le da por los diferentes bandos. Y hablando de Francia particularmente, ¿no? Porque Petro se siente traicionado por Francia, eso está clarísimo.
Juan Diego Quesada saca otras 2 crónicas posteriores a la publicación de los audios, y en una de ellas habla como que sigue la enemistad que se ha fraguado entre Petro y Francia. Y el punto, digamos, de quiebre que está ahorita. Está interesante. Pero también es bacano porque, y lo mencionamos en un episodio anterior, Francia también se siente traicionada por Petro, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Entonces, le propongo que veamos un clipcito de algo que nosotros hemos dicho también una en otros novela. episodios, que se convirtió en nuestra novela favorita, Sí. que es el Consejo de Ministros televisado, y en especial este que es el hito, que es el primero en el que Francia se despacha. Bueno, presidente, buenas noches. Un saludo a usted y a todos los ministros. Y saludo a Colombia. En primer lugar, quiero reafirmar en este Consejo de Ministros y de cara al país mi compromiso con Colombia para trabajar de manera incansable por llevar la dignidad y la igualdad a cada rincón de este país. Celebro que ese Consejo de Ministros se esté haciendo, y lo saludo, se esté haciendo de cara al país, pero ojalá no sea solo el Consejo de Ministros, porque no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando aquí al país. Y eso es parte de mis dolores, porque ayudé a elegir este gobierno, y hoy me duele que en este gobierno que ayudé a elegir y que le ayudé a hablar al país, como usted lo ha dicho, se presenten tantos actos de corrupción. A mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó a, en este año y medio, desde que usted me designó de ministra, a crear una institución de cero. Y eso ha sido un dolor para mí, presidente, porque yo sí quería responderle a mi país. Ahí en ese fragmentico, porque la intervención de Francia obviamente es bastante más larga, pues vemos esa Francia despechada, ¿no? Sí. Además, no solamente hablándole a Petro, que lo tiene literalmente de frente, que la mira todo el tiempo desafiante con un lápiz así mordiéndolo, Benedetti con la mirada clavada al piso al lado de Petro, pues le dice: Usted me traicionó porque yo le di algo muy importante para llegar aquí, a donde usted está sentado, y usted no me dio poder de decisión, me encartó con un ministerio y con una vaina ahí burocrática que yo no he podido hacer nada. Pero además de eso, ella también como que se pone en el papel del pueblo traicionado, ¿no? Porque lo que dice al principio es: menos mal que estamos hablando de frente al país, porque por la coyuntura, y lo que ella va a decir después es que el gobierno está llevado por la corrupción y que hay una sombra, una parte oculta, que ella y el pueblo traicionado, engañado, bla, 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 ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque este Consejo de Ministros particularmente instaló, creo yo, incluso antes de lo que estamos hablando de Leiva, la narrativa de la traición. Luego viene Bolívar a hablar de: yo a usted lo amo, pero usted ama más a Laura. Sí. Sí. Francia después dice, y tiene a Laura sentada al lado: no, qué mamera estar ahí sentado, güey. Y sí, como usted también quiere más a Laura que a mí. Y Susana por allá llorando detrás, no, o sea. Sí, sí, está bacano la forma en la que usted lo va contando, porque pues ahí podemos ver también, sí, como esas facetas de la traición, y este Consejo de Ministros lo que muestra, pues en realidad lo que mostró es como ese bando traicionado por Sí. Petro también, ¿no? Entonces, pues con toda la llegada de Benedetti, con el mantenimiento de Laura Sarabia en el gabinete, etcétera, pues hay un bando dentro del gabinete que se declara como traicionado por el presidente, que está traicionando también el proyecto político, los principios de que no se debe pactar con cierta gente. Entonces sí, ahí se ve como esa primera traición, ¿no? Exacto. Y que es justo en ese momento que
bueno, Leiva dice que le dijo a Francia que dijera eso, Eso. que pues la verdad ahorita podemos sentar posición frente a eso, pero justo después de eso es la ruptura entre Petro y Francia, en la cual Petro pues le llega por inteligencia Ujú. de que esto se está fraguando y la confronta, ¿no? Sí, que a eso quería llegar y es como la subtrama que hay debajo de esto, ¿no? Y es que ese Consejo de Ministros tan icónico donde se partieron cobijas, donde se declararon amores, traiciones, bla, 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 pues no sabíamos lo que había debajo de eso y era un Petro que recién estaba empezando a conocer ese tipo de información, que le habían llegado con los audios de Leiva, que había dado pues obviamente combustible importantísimo a esa pues a esa mente, esa parte de la mente conspiranoica que tiene Petro. Que Sí. más allá de que sean verosímiles o no algunas de esas ideas conspiranoicas que tiene, pues sabemos que en este país, por todo lo que hemos venido hablando, pues ese es un elemento permanente siempre presente en la política nuestra y para este gobierno mucho más. Pero claro, le llega esto, se alerta en esos audios que él escucha. Entonces, lo que dice Quesada en su crónica es que escucha que menciona a Francia Márquez, que Francia Márquez le está haciendo ahí como la segunda. eh, y posterior a eso, entonces, lo que dice Quesada es que él llama a Francia a la oficina y le dice, vea lo que me llegó, ¿no? Ujú. Eh, niéguelo públicamente. Y ella se niega. Y ahí es donde se supone que se fragua la traición que siente Petro por parte de Francia, ya no por haberlo hecho no, sino porque lo toma como lo menosprecia. Y ahí Eh, es que ella también sale del Ministerio de la Igualdad exactamente. y pues que ya se ve como esa distancia, ¿no? Ajá. Us- House of Cards de nada, güey. Ush, esto está Está buenísimo. buenísimo. Pero es que ahí quedan muchos interrogantes, ¿no? Pues, o sea, Todos. igual acá nosotros nunca tenemos la respuesta de nada, Ah, pero por no, ni ejemplo, lo queremos. ¿cuál es la intención de Leiva con esto, Ajá, ¿no? ajá. ¿Está realmente Francia implicada en esto, no? O sea, como que hay muchas preguntas Demasiadas líneas, sueltas, ¿no? sí, exacto. Y también nos vamos dando cuenta que hay algunos personajes del gobierno que intentan también incluso hilar demasiado, mucho más fino, Sí, y ya vinculando otros eventos que han venido sucediendo con la conspiración de Leiva. exactamente. Y eso es lo que ha venido haciendo, por ejemplo, Benedetti, ¿no? Que debo decir que me ha impresionado que recientemente ha salido en medios, en los más importantes, que también lo hablábamos alguna vez, y es que los ministros, muchos ministros que han pasado por el gabinete, la inmensa mayoría de ellos han brillado por su ausencia en ir a pelear en el campo mediático el relato, que es Ujú. algo tan importante como sacar una reforma adelante, es ir a hablar en un espacio mediático donde está la caverna, los periodistas de la caverna ahí diciendo barbaridades. Allá es donde hay que ir a pelear. Ujú. Y creo que Benedetti ha hecho eso desde que llegó. Obviamente él tendrá tras de eso su aspiración personal política, no me importa, pero creo que lo ha hecho bien. Más allá de si uno está de acuerdo o no en lo que ofrece, me ha parecido interesante que ha salido a ofrecer una posible narrativa al menos. Y ahí recientemente lo que hizo fue eso que usted dice. Entonces salió en Caracol y en 20 segundos como que arma una madeja con todos los hilos de lo que está pasando tanto en este país en las últimas semanas. Entonces, si quiere, veamos ese De una, clipcito. veámoslo. Primero que todo, quedo anonadado, quedo sorprendido, aunque ya había escuchado de alguna de esas circunstancias y de alguna de esas acciones que tienen que ver con la conspiración contra el Estado, contra el mismo poder, contra el mismo gobierno, en el cual que lo haga un exministro es bastante grave y el reunirse con diferentes eh, agremaciones o grupos al margen de la ley peligrosos para derrocar al gobierno, pues demuestra mucho el talante y ahora sí entendemos por qué era el que estaba descrito. Se entiende mucho un poco lo que está pasando la polarización. Ahora, esto es una hipótesis lo que le voy a decir, pero entonces todo lo que ha venido pasando con Miguel, con los escritos, con las circunstancias de orden público, lo que pasa en el Cauca, en el Valle del Cauca, está relacionado, porque todo es toda una conspiración para
desestabilizar al gobierno, al propio presidente de la República, las conversaciones con los congresistas de Estados Unidos, con la misma vicepresidenta, es todo bastante oscuro y perverso, y de llegarse a aprobar eso, ¿ante qué estamos? Yo tengo una propuesta que quisiera hacerle llegar al Departamento de Comunicaciones del ministro Benedetti y de Presidencia de la República. Benedetti debería aparecer como... ¿Usted vio los Power Rangers? No mucho, pero sí, claro. ¿Se acuerda? ¿Alguna vez vio a Sordon? Que era como el que los mandaba, que era una cara Sí. que aparecía en un tubo flotando. Marica, Ese es esa cara de Benedetti. Benedetti, así con esa voz ahora como robótica que tiene, Sí, claro. sería genial. Yo creo que Yo no- sería un gran mensaje. Creo que en el primer episodio que hicimos acá en el tercer canal decíamos, nos preguntábamos de gente que envejecía bien y que envejecía Sí, sí, mal, sí, ¿no? sí, sí, Yo sí, con sí. Benedetti no sabría responderle, ¿sabes? O sea, yo no sé si está envejeciendo bien o está envejeciendo mal, es Es como muy rarísimo, críptico. sí, sí, Uno sí, no sí, sabe sí. si está en su mejor momento o está Su llevado de peor, la sí, perra. sí, sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ni él lo sabe, debe estar en Sí, un sí. momento rarísimo de la vida, además en un gobierno de izquierda, es como... Sí, sí, es como... Es como el gif de John Travolta en Pulp Fiction, Sí, que sí, sí. sale así como... Yo creo que él se levanta todos los días y ve toda esa mamertada. O como el inicio de esas películas domingo en la mañana de, sí, ese soy yo. Te preguntarás por qué estoy aquí. ¿Cómo llegué hasta acá? Así. Exacto, ese es Benedetti en ese momento. Tal Pero cual. Entonces, eso, lo que le decía es que ahí al final, pues, no se trata de decir si su hipótesis es la correcta o no, ujú, pero sí creo que es muy acertado en ofrecer una narrativa. Entonces, vea que lo que él dice es, vea que todo este caos que tenemos en los últimos meses, pues ahora tiene sentido. Porque si este señor que andaba de escritor, ajá. que me encanta como le dice, andaba de escritor así con una peda, pues claro, tu clan de los armados que empezaron a atentar en el Cauca y con criminales, y entonces vea lo que le pasó a Miguel Uribe y vea y los informes de inteligencia de los atentados contra Petro y Sí. vea todo tiene sentido y ofrece algo que además no sé si fue tan craneado, pero me parece una jugada a dos bandas, y es hablar al final de la importancia de los senadores de Estados Unidos, de los congresistas de Estados Unidos en esta vuelta, ¿no? Ujú. Porque a la base izquierdosa le da un enemigo de toda la vida. Ah, los gringos se están metiendo otra vez aquí. Sí. Ajá. Y a la vez le da sentido a todas esas reuniones que Vicky Dávila, Miguel Uribe, Cabal, Paloma Valencia han ido recurrentemente a Florida a reunirse con estas pintas. Entonces creo que ahí hay una salida narrativa bacana. Sí, ahí el tema es que también es como una vorágine, ¿no? O sea, uno no sabe bien cómo de dónde vienen los tiros. O sea, porque, claro, sería mucho más sencillo encasillar todo narrativamente si esto viniera, no sé, del Centro Democrático, Claro. fuerzas Si militares, hubiera lo que un sea. emisor- Pero es que es dentro del mismo gobierno, Sí. salpicando a la vicepresidenta, un tipo como Leiva, que si bien es de tradición conservadora, pues, o sea, no es pues el establishment, o sea, es que es difícil como también de entender ese momento, ¿no? Claro, y que creo que también hay algo que no hemos mencionado, pero incluso en los mismos artículos del País se menciona, y es que Leiva ha tenido toda la fama de ser un chismoso, un conspirentas y que se le va la lengua a tres pueblos. Ujú. Entonces, más o menos, que es lo que dicen algunos apartes, esta es la conversación que tuvo este señor, pero este señor puede ser absolutamente delirante, lo cual no le quita gravedad, ¿no? Ujú. Porque que el tipo lo haya intentado ya es gravísimo, digo yo. Sí, sí, no, y también iba como por ahí, o sea, primero porque se ve una cuestión como muy poco concreta, ¿no? O sea, como que se ven intencionalidades de que yo me quiero reunir con tal senador en la Florida, que hay que meter acá a Vicky y a Miguel Uribe, o sea, como hablando de intencionalidades. Pero por otro lado es un poco lo que usted dice, y es también la fama del man de conspiretas, etcétera.
en el ocaso de su vida, Sí, peleándose también. con el presidente, uno ve más como un impulso ahí del ego, no sé, de querer seguir siendo trascendente, de estar como, no sé, de estar en movidas, de que le gusta Sí, estar sí, en sí, sí. movidas y ya. Bien, Y, justo ahorita, perdón, justo ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar de que los dos somos personas que solemos hacer muchas vainas, pero ujú, también podemos ser unos vagos excepcionales y ajá, descansar y no hacer nada. sí. Vea el problema de la gente que no se puede quedar quieta, parce. Viejito gaga de 80 y pico de años. ¡Quédese quieto! Sí, ya, Váyase pa' una retírese. casa de Napoima, alguna mierda así a descansar. Y que conecta con el inicio de este capítulo y es también lo de Santos. O sea, lo de Santos, Sí. o sea, ese intento de complot que pues no tampoco sabemos hasta qué punto llegó, pues también era pues un ruido ahí del man de querer estar en los medios y Sí, posicionarse políticamente para las elecciones. Y para mí este también es como el acto de salida de la política de Leiva. sí puede Pero pues ser. bueno, quién sabe qué más allá puede haber, pero pues yo lo voy leyendo como por ese lado. Uno de los vacíos grandes que creo que justamente tiene que ver con lo... Tal vez puede explicar un poco el rol de Francia en todo eso y es pensando en que el tipo se creó como su realidad alterna, ¿no? Sí. Es como que finalmente él no tenía a quien entregarle eso. Digamos que él hubiera logrado todo si Ujú, hubiera bajado a Petro, lo hubiera tumbado, de alguna manera lo hubiera logrado. sí. Él no tenía como coronar la vuelta completa, que era tener a alguien, como se supone, tenía Francia para que el poder quedara ahí y él seguir ahí manejando, porque pues es una persona con muy poco capital político. O sea, Ujú, aquí en Colombia, ¿no? El man es famoso porque justamente leyendo todas estas vainas, el man que eh, es amiguísimo de todos estos congresistas de Florida, él y su hijo, por ujú. negocios y tal. Pero al mismo tiempo que Petro lo tenía cerca, porque el man está súper relacionado con las más altas esferas del chavismo. Ajá. A la vez, el man siempre ha gozado y se ha ufanado de que contacta con la guerrilla o con los paras con una Sí. llamada. O sea, hombre, que también como que operador político tan siniestro, ¿no? Pues como para moverse en todos esos frentes, el man es de película. Sí, 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 no. O sea, ahí como que se van viendo como también las razones por las cuales sacó las cartas, ¿no? Cuando Sí. saca las cartas No, ventilando un total, montón de cosas de Petro, total. sacó dos, ¿no? Una como un Sí, poco más corta, sí. que pues uno dice, Sí, bueno, como de 300 páginas nomás. no decía, la primera estuvo suave, Sí, sí, estuvo sí. tranquila, y pues ya uno decía, bueno, ahí pasó algo, bueno, tal, salieron mal. Pero ya la segunda, que es como una vaina de repetitiva, ya como de 16 páginas, Sí, uno dice, bueno, pues qué hay detrás de esto, y ya, pues lo que sí. uno se da cuenta es que detrás había también una intención por sacar a Petro de la Casa de Nariño. Totalmente. Y ahí como para que vayamos cerrando la reacción de los medios corporativos frente a los hechos, ¿no? Sí. Menospreciándolo totalmente. Incluso Darcy Quinn unos días después saca un trino como que no puede de la risa, o sea, como que le parece todo además una cortina de humo. Yo creo que no hay ningún gobierno al que le convengan menos las cortinas de humo como a este, marica, porque Ujú. una cortina de humo que saque el gobierno no sirve de nada frente a la máquina del fango operando todo el tiempo de los grandes medios. Pero lo que me llama poderosamente la atención es las cartas de Leiva, cuando Leiva publicaba las cartas, entonces era la narrativa en los grandes opinadores, era como, hay que hacerle caso porque es un ministro, un exministro, un ex canciller, Ujú. y hizo campaña con el man y lo conoce, y si él dice que es drogadicto, es drogadicto. Hay que creerle. Y Ajá. ahorita, cuando salen los audios, nah, no hay que creerles, el Leiva es un viejo gaga y Sí, sí, sí. incontinente que no sabe hacer nada. No, 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 eso da es risa. ¿Qué tal? O sea, hay que ser muy descarados para ser así. Y ahí con lo que usted dice también, pues me parece interesante de que
pese a que sí salió en medios, o sea, creo que la noticia se le pudo haber dado una trascendencia mucho mayor, o sea, uno ve las tendencias en redes sociales y es Leiva número uno siempre, o sea, todo el mundo está queriendo hablar de esto, o sea, es un evento importante, o sea, que involucraba a distintos actores. Pero después uno ve las agendas de los medios de comunicación y están hablando de otra cosa, de lo de Manta. de las lluvias, sí, o sea, como, pues, o sea, ahí también de cómo Rodallega recibe el balón todo lesionado al minuto 79 a punto de salir, le entrega el balón a Eduardo López, ya. escapa por el centro, recibe el balón y ¡gol! No, mentiras, pero sí, de hecho, ¿sabe? No había caído tanto en cuenta del manejo hasta que usted lo menciona y, por ejemplo, hoy, esta mañana, como preparando un par de cosas, buscando los videitos y tal, como que la información a fondo que encontré fue de Cuestión Pública, fue de La Píldora, fue de todos medios independientes o alternativos, que ninguno como el Tercer Canal, por supuesto. No, ninguno. Pero sí, o sea, como que uno ve esa disonancia, o sea, con lo de Miguel Uribe, o sea, todavía No, lo tenemos ahí sí. todos los días y Sí, esto no sale nunca, entonces pues por eso mismo también la gente ya deja de consumir y de creerle tanto a los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí esto También lo es cierto. reflejó clarísimo. Sí. Y yo creo que igual en el mundo digital esto va a tener una cola larga, porque es que este melodrama Está muy bueno. sabroso. Sí, bueno, pues veremos en qué termina esto. Francia Márquez le pidió a la fiscalía pues investigar Sí. a fondo la situación, que fue Sí. lo que sacó en su comunicado. Y pues estaremos atentos a cómo se desarrolla la noticia, vemos si ameritará un capítulo más dentro de la central o no, o como lo que está pasando es que todas las semanas cambia Uy, sí. el tema completamente, acuerdo. pues hablaremos de otra cosa, entonces ya saben que acá todos los martes 6 p.m. en el Tercer Canal estamos con la central hablando de coyuntura política y de fútbol. En Eso. este momento yo no quiero hablar mucho de fútbol, pero pues también de lo que sea Eso. vamos a seguir hablando. E invitar a la gente que empieza episodio a episodio a comentarnos más, a seguirnos más, lo cual les agradecemos mucho. Pedirles que no solamente compartan los episodios ahí en los grupos de WhatsApp de la familia, de los amigos, del conjunto, los que ya son Sí. papás y tienen grupo de WhatsApp de papitos, mándenlo ahí, eso Por no, ahí. eso no importa. Y quién quita, ¿no? Que terminemos acá sentados con gente de la política en Colombia, Epa. que puedan venir, pues eso también nos ayudaría. Leiva. Con Leiva. ¿Qué hay para hacer? Yo quisiera... que hay para conspirar. Yo quisiera un día tener a Benedetti, pero la cara ahí, La como cara, en videollamada, todo y el- su cara flotando. No, y además, ya para cerrar, decirle a la gente que si quieren que de pronto hablemos de algún tema en específico, comenten ahí también También. en el YouTube o en nuestras redes, @lacentralmedia, para que hablemos de lo que se les antoje. Sí, estamos como @la central media en todas las redes, Eso. @Pedro Rojas Pedro Rojas OL. y @Daniel Gonzaza, ambas con Z, y nos vemos el próximo martes.